Hola, bendiciones para ti, para tu familia que nos están acompañando a través de este tiempo, allí en tu casa, a través de nuestro canal de YouTube. Es una bendición que estemos juntos. Quiero recordarte algunas cosas importantes que la Iglesia Cristiana Verbo estamos haciendo en este tiempo y en este momento. Por favor, necesitamos que tú puedas llevar víveres a través de la información que te vamos a dar a continuación para las personas que están en este momento pasando por alguna necesidad. También recordarte que nuestros canales de comunicación son a través de Facebook. Puedes buscarnos en Verbo SR. También en el canal de YouTube en Verbo SR y nuestro canal que hemos estado utilizando de Ricardo Duarte Menéndez. También puedes localizarlo si necesitas en el correo electrónico de ministeriosverbosr@gmail.com. Ok, estamos todos listos para recibir palabra, así es que yo quiero pedirte en este momento que tú tomes a tu familia y que nos pongamos en comunicación con el Señor. Cierra tus ojos y vamos a decirle en este momento: Señor, queremos recibir de tu palabra, que sea como una espada cortante de dos filos, que penetre hasta las coyunturas y los tuétanos de mis huesos y transforme mi vida para siempre. Amén. Hoy quiero hablarte un poquito acerca de las cosas que están sucediendo en este momento. Este tiempo ha sido un tiempo en el que todos estamos en medio de incertidumbre, de miedos, de temores. Algunas personas estamos con aflicción por la situación económica que probablemente estamos cada una de las familias pasando. Entonces, este tema que voy a hablarte lo hemos titulado Una herencia por misericordia. Ya tú verás por qué razón es que lo estamos haciendo y quiero que busquemos ahí en su Biblia. Si ustedes tienen la oportunidad, búsquenlo en Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, porque es necesario que sepamos claramente esto. Dice: toda la escritura, óyelo bien, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Por qué quiero iniciar con este mensaje, con este versículo bíblico? Porque todo lo que nos va a hablar la palabra, dice el Señor, que todo está escrito desde el principio de los tiempos para que nosotros podamos percibir instrucciones de parte del Señor. Él nos enseña a través de su palabra. Y lo que quiero hablarte hoy es acerca de una historia que creo que todos conocemos. Desde mucho tiempo hacia atrás tuvimos la oportunidad de poder escuchar la famosa historia de Noé y el arca. Creo que casi todo lo podemos entender y saber. Lo hemos visto en películas, probablemente en alguna escuela dominical, en alguna de las áreas, o alguien nos lo contó. Puede que nos lo hayan contado a través de una historieta, probablemente algún libro, pero es una historia muy conocida. Entonces yo no tengo que hablarte mucho de esta parte, pero lo que sí quiero que tú puedas entender es que en la escritura hay figuras retóricas o figuras literarias que nosotros tenemos que comprender, como la que estuvimos hablando anteriormente, que eran metáforas, que eran de estas figuras, como la que vamos a hablar el día de hoy, que es una símil. La palabra símil es algo que se asemeja o es una figura que está aquí y nosotros la podemos ver en este otro lado. Es decir, que en el Antiguo Testamento tenemos una figura que va a ser la sombra de lo que va a suceder en este tiempo. Entonces, para nosotros, la historia de Noé va a tener mucha similitud de lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. ¿Por qué razón? Escuchemos entonces. Dios nos está hablando.
nos ha estado hablando a través de mucho tiempo hacia atrás. A Noé, el Señor le dio una orden, le habló antes de tiempo, le dijo, va a suceder algo que en este momento va a cambiar toda la imagen y toda la estructura conocida en aquel entonces. O sea que el Señor le estaba advirtiendo que todo el globo terráqueo, como lo estamos viendo en este tiempo, iba a sufrir un cambio completo. Pero a él le estaba advirtiendo algo, le estaba diciendo, acércate, toma tu tiempo, construye una casa. En el momento en el que lo hizo, era una casa móvil, estamos hablando del arca, y vas a colocar dentro de la casa móvil o el arca, vas a colocar a tu familia, vas a colocar a los animales. Él colocó diferentes animales, colocó a los animales que eran puros, colocó 7 parejas de cada animalito puro y de los impuros 2 parejas. Esto es otro punto importante. Lo que te quiero llevar a entender es que el Señor le estaba dando una oportunidad a él para que hiciera una provisión. Ojo a esto, una provisión durante el tiempo en el que iba a estar dentro del arca. Es decir, que él iba a poder tomar de algunos de esos animales que se iban a estar reproduciendo durante ese periodo de tiempo, iba a tomar también huevos, iba a tomar la leche para que fuera parte de su provisión. Es decir, que el Señor nos está hablando que nosotros debemos de mantener una provisión adecuada en nuestra casa y llevar lo correspondiente para que nosotros lo podamos hacer, llevar a tu familia. Todo esto el Señor se lo habló con una instrucción. Entra a tu casa, tú y tu familia. ¿Qué nos está diciendo en este tiempo? Es que nos está hablando y nos está diciendo lo que nuestras autoridades nos están diciendo. Y no solo las autoridades, sino que nos está hablando alrededor de todo el mundo. Ese hashtag, quédate en casa, yo lo estoy viendo a nivel internacional. Cuando nosotros entramos a nuestra casa, ¿te recuerdas de la figura que estuvimos hablando de la Pascua? El Señor hizo que los hebreos entraran a su casa y que aguardaran allí, colocaran la sangre del cordero, pero cerraran su casa. Eso mismo fue lo que le dijo a Noé. Y mucho ojo a esto. Fue él, los varones. Es decir, que la llamada primaria ahorita en este momento que el Señor nos está diciendo es, varones, tomemos en este instante nuestro lugar. Fue Noé, sus 3 hijos, las 3 esposas, o sea, la esposa de cada hijo y la esposa de Noé, las que entraron al arca. Es algo interesante que la Escritura, quiero que busques algunas citas bíblicas de esa misma historia solo para tenerlas en claro. Génesis capítulo 8, verso 13 nos dice, Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. Vea que aquí estoy adelantando toda la circunstancia, ya había pasado todo lo que nosotros conocemos, pero voy a hacer una pausa en esto, porque fueron 40 días. Vea lo que el Señor nos está hablando. Fueron 40 días los que llovió de día y de noche, y de ahí cesó la lluvia. Yo no estoy diciendo de que 40 días vamos a tardar en esto. Ojo a todo lo que vamos a estar diciendo. Dice que Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del primer mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Ahora, es importante mencionar que cuando esto inició, si nosotros lo buscamos en la secuencia anterior, dice la palabra que Noé tenía 600 años. Eso lo dice el capítulo 7. Tú lo puedes ir leyendo en tu casa. Dice que tenía 600 años cuando comenzó el diluvio.
Y cuando finalizó el diluvio, fueron 601 años. Es decir, que ellos estuvieron dentro del arca esperando que todo pasara y tardaron un año completo dentro del arca. Ahora, esto es algo fuerte porque durante todo ese periodo de tiempo, ellos estuvieron tratando y haciendo algo que realmente el Señor permitió que sucediera. Hoy por la madrugada el Señor me despertó con una palabra: mariposa. Y cuando yo le pregunté al Señor y Él me dijo cómo poderlo aplicar, Él me dijo: ponlo en la enseñanza del día de hoy. Y es que nosotros en este momento podemos entrar al arca como como un gusanito, como lo que sucede con una mariposa. Entra como un gusanito y al salir está transformada. Este tiempo en el que nosotros vamos a estar en nuestras casas, que vamos a estar guardados, deberíamos de entender que es un tiempo para que nosotros transformemos nuestra vida. En 1917, cuando ocurrieron algunas circunstancias muy parecidas a lo que sucedió, hubo un historiador que dijo que el peor analfabetismo que nosotros podíamos tener en nuestra vida era que nosotros no pudiéramos desaprender para volver a aprender. Y es que lo que vamos a vivir en este tiempo es un tiempo totalmente distinto. Y durante el periodo de tiempo en el que nosotros estamos dentro del arca, nosotros tenemos que cambiar. Tendríamos que cambiar y desaprender algunas cosas que cada uno de nosotros tenemos que tomarlas bien claras. Y es que te voy a decir algo, es algo que probablemente la iglesia es la primera que te tiene que decir este mensaje. Cuando nosotros terminemos la prueba final no va a ser probablemente el que el coronavirus o el COVID-19 se vaya o se quede. El asunto es que cuando termine esta prueba, el mundo completo, la tierra, no va a ser igual. Todo lo que nosotros habíamos estado haciendo ya no va a ser lo mismo. Es muy probable que cuando comiencen a suceder nuevas cosas, cuando comencemos a salir de nuestras casas, como lo que sucedió con Noé, los trabajos ya no vayan a ser los mismos. Ya no vayamos a tener el mismo sistema. Muy probablemente las cosas pueden cambiar. Otras cosas que a lo mejor pueden cambiar, que tenemos que abrir nuestros ojos, son los modelos políticos. Podemos pensar que las situaciones van a ser distintas a esto. Las fronteras de los países. Yo no sé en este momento qué tan fluido va a ser lo de pasarse de un lado hacia el otro, los aeropuertos. ¿Qué tanto vamos a encontrar distinta la tierra? ¿Cómo vamos a vivir la forma distinta en la que nosotros nos vamos a comunicar, la forma en la que nosotros vamos a tener, incluso la forma en la que vamos a tener iglesia? Para que lo tengamos claro. Ahora, esta es una pregunta muy importante, porque depende de la forma y del periodo de tiempo en el que nosotros estamos en este espacio para que nosotros cambiemos nuestra vida, para que nosotros transformemos las cosas dentro de nuestras casas y al salir salgamos transformados como ese pequeño insecto, como esa mariposa que era un gusano y se termina transformando en otra cosa. Eso necesitamos que cada uno de nosotros lo hagamos. La pregunta en este momento: ¿cuál va a ser nuestro papel? ¿Cuál va a ser el papel que nosotros como iglesia vamos a tener en el momento en el que nosotros salgamos? Porque quiero decirte algo, durante el periodo de tiempo en el que Noé, vamos a hablar nuevamente del símil de Noé,
Noé estuvo durante el periodo de tiempo con 3 hijos, cada uno con sus esposas y la esposa de él. Yo quiero entender que durante todo ese tiempo fue una situación difícil, pero en el momento en el que él salió con órdenes directas de parte del Señor. Hay muchas similitudes, hay muchas cosas que nosotros podemos ver. Una de las primeras es que cuando ellos salieron del arca, ellos levantaron un altar. Entonces, eso sería lo correcto, lo que nosotros deberíamos de hacer. Levantar un altar y lo primero que podemos hacer, así como cuando el primer hombre llegó a la luna y colocó su pie y colocó una bandera, y fue algo así como conquistar la luna para la humanidad. Cuando nosotros comencemos a salir de nuestras casas, cuando las cosas comiencen a caminar, no va a ser en un mes, no va a ser 2 meses. Nos va a costar, iglesia. Es un tiempo difícil y ahí es donde todos juntos debemos de colaborar y debemos de hacer que las cosas cambien. Pero ¿cómo vamos a salir nosotros, iglesia? Ese es el punto más importante en este tiempo y en este mensaje. ¿Cómo vamos a salir? ¿Qué es lo que nosotros vamos a llevar y cómo vamos a levantar un altar? Porque de nosotros depende de que cuando salgamos nosotros levantemos un altar religioso, levantemos un altar en el cual ni nuestros hijos ni nuestra familia crean en lo que nosotros estamos haciendo. Y esto depende del momento en el que nosotros estemos dentro del arca, dentro de nuestra casa. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Se escucha durante todo este espacio de tiempo, bueno, tenemos juegos de mesa, tenemos probablemente la televisión, el cable, hacemos ahora los famosos tip-top y todas las demás cosas que nosotros estamos viendo como moda en este tiempo. Pero se nos olvida algo importante. La mayor parte del tiempo la estamos pasando en ocupaciones que no hacen otra cosa más que colocar a Dios en una cajita. Y eso es algo normal en estas generaciones, porque el humanismo nos ha hecho entender que a Dios lo debemos de colocar en un solo lugar, de que solamente a Dios lo tenemos que ir a buscar los días domingos y al salir de la congregación, si es que vamos a la congregación o si es que íbamos a la congregación. Ahora lo estamos haciendo a través de este modelo y estoy totalmente seguro que probablemente va a ser lo mismo si nosotros no recapacitamos. Terminamos de escuchar el mensaje de hoy y se acabó Dios. Agarramos a Dios, ok, lo guardo y lo meto en una cajita. Y de allí durante toda la semana yo lo que hago es hacer cualquier otra cosa menos buscar a Dios. Entonces te hago la pregunta, si levantamos un altar, que lo tenemos que tener claro y para los que no lo sabían, el altar lo levantan únicamente las personas que son sacerdotes. Es decir, que tú y yo somos sacerdotes. La escritura nos dice en 1 de Pedro 2:9 que nosotros somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Entonces, nuestra vida debe de mostrar que nosotros somos sacerdotes. ¿Y quién es un sacerdote? El que habla con Dios. Pero si aquí, en este momento, abriendo nuestro corazón, teniendo a tus hijos a los lados en este momento, y qué bueno que ya están allí en este instante tus hijitos, nosotros no le estamos dando el ejemplo básico a nuestros hijos de que nosotros hablamos con Dios, entonces ellos no van a creerte. Esposo,
esposa, abuelito, tú que estás por allí. En este momento no nos van a creer de que hay un Dios en este momento al cual nosotros podamos invocar, al cual nosotros podamos venir a decir, Él nos está devolviendo la promesa. Si tú y yo en este momento no damos el testimonio doblando nuestras rodillas en casa, mostrándole a nuestros hijos que la Biblia no es un libro de historietas, fantasías animadas de ayer y hoy presentan a Dios. Realmente nuestra vida debe demostrar el momento en casa para que cuando nosotros al salir conquistemos la tierra para el reino de Dios. Vea, yo me impacto mucho porque la iglesia ha dejado su papel como la sal de la tierra. Ya vamos a ver en este momento ese versículo bíblico. Pero a mí me impacta mucho que cuando tenemos nosotros las conferencias de prensa, lo que vemos son a las autoridades que en este momento están sacando la cara por nuestra vida, por nuestra salud, y bendecimos las autoridades que en este momento nos están cuidando. Pero ¿sabes qué extraño yo en este momento, en medio de esas conferencias de prensa? Que pudiera existir una presencia de la iglesia en esas conferencias. Y ya sé que en este momento probablemente lo que podrían hacer es poner a personas religiosas. Pero el punto importante en esto es que nosotros deberíamos de estar haciendo esa presencia. Dice la Escritura que nosotros somos la sal de la tierra. Y ese es el papel que nosotros debemos de buscar. Dice Mateo capítulo 5, versos del 13 en adelante. Y estas son metáforas. ¿Qué es una metáfora? Voy a hacer la pausa en este momento para que tú puedas saber, porque estamos muy acostumbrados a decir, bueno, salado, porque esa es una palabra que nosotros usamos mucho en Costa Rica, pero realmente la expresión dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Vea, en aquel tiempo, por eso es que tenemos que entender, nosotros oímos que Jesús dice, yo soy la puerta. Él no es una puerta, yo soy la luz. Él no es un bombillo, sino que en realidad nos está representando una metáfora. Cuando nos dice que nosotros somos la sal, es porque en aquel entonces, en el contexto, mis hermanos, no habían refrigeradores. Y si ustedes agarraban y comían un animalito y lo mataban y hacían la comidita después de esto, probablemente les quedaba una buena cantidad de esa carne. Y para poderla preservar, agarraban y la salaban y la ponían en el sol. ¿Por qué? Porque la sal es un instrumento para preservar. Es decir, que la iglesia es el preservante del mundo. Nosotros tenemos que ser la sal de la tierra. Y en el momento en el que nosotros salgamos hacia afuera, hacia el mundo, hacia las cosas que nosotros en este momento esperamos todos que toda esta situación pase, nosotros tenemos que ser esa sal. Si el Señor nos presta vida, si el Señor te tiene vivo en el momento en el que tú salgas de tu casa y comiences a vivir tu vida, tu tarea va a ser la que hizo Noé, levantar un altar delante del Señor para que se pueda conquistar la tierra y que realmente el dueño de toda la tierra, así dice el libro de los Salmos, del Señor es la tierra y su plenitud y todo lo que en él hay. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta de que si nosotros vamos a ser los que vamos a transmitir la idea, ¿cómo la vamos a transmitir? Y te voy a decir algo.
este es el momento en el que más necesitamos cerrar nuestros ojos, meternos en nuestra habitación y preguntarle al Espíritu Santo: Señor, ¿cómo tengo que ser en este tiempo? ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Todos estamos pasando por situaciones que en este momento nos están atacando. Hay personas que en este momento tienen temores, tienen una angustia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Vea lo que sucedió con Noé. Noé levantó un altar y te cuento que Noé no logró captar la idea para que sus 3 hijos tuvieran la misma visión. Él no logró colocarle la visión a sus 3 hijos. Hubo uno de ellos que no le creía a Noé e hizo lo contrario. Los otros 2 hijos, Sem y Jafet, sí lo hicieron. Pero Cam se separó de él. ¿Qué fue lo que hizo que Cam se separara? La actitud de Noé al salir del arca. Vea lo que sucedió. Noé plantó una viña. Eso podríamos decir es algo bueno. Pero la viña la preparó porque él quería tener algo para sí mismo, el egoísmo, la parte interna. Agarró las uvas y trabajó e hizo vino y se embriagó. Entonces, nosotros podemos ver, es mucho lo que hablamos y poco lo que actuamos. En nuestra casa, en este momento, somos la iglesia. Ahí es donde no podemos nosotros hacer el cambio que hacíamos cuando veníamos a la congregación, porque en la congregación sí éramos muy, muy santos y veníamos con nuestra Biblia. Amado hermano, qué bendición que estamos juntos, pero en la casa no se puede hacer eso. En la casa eres lo mismo aquí y eres lo mismo allá. Lo único que puede variar es que si estás dentro de tu habitación o estás por fuera, seas de otra forma distinta. Pero ellos oyen, ellos escuchan todo lo que tú estás haciendo en tu casa. Entonces, nuestro tiempo de ahora es un tiempo de cambio. Noé no logró transmitirles a ellos la idea. Cam se dividió. Él solo quedó con Jafet y quedó con Sem para hacer las cosas que realmente debieron de haber sido. Cam fue maldecido. Yo creo que realmente este tiempo va a ser un tiempo en el que cuando nosotros salgamos de toda esta crisis, nosotros debemos de brillar. Y esa es la segunda parte que dice la Escritura. En la primera nos decía que si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Y te digo algo, iglesia, muchos de nosotros somos iglesia sin valor. Es decir, que somos una sal insípida. Ya no estamos dando el sabor. Ya no estamos siendo esa sal que en ese momento está resguardando a los demás. Estamos siendo iguales que las demás personas. Tenemos que vivir realmente nuestra relación con el Señor para que al salir nosotros seamos la diferencia y podamos mostrar lo que probablemente después de todo este tiempo vamos a comenzar a hacer. Y dice la Escritura en el verso 14, Mateo 5, verso 14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Y aquí es a donde vamos, a esta parte final. Nosotros somos hijos de Dios. Así lo dice la palabra en Juan 1:12. Esa la puedes buscar en tu Biblia más adelante. Nosotros somos hijos de Dios. Podrías en este momento hacer este ejercicio. Dile a tus hijos, ¿cuántos son hijos de Dios? Y que levanten su manita. Si son hijos de Dios, cada uno de nosotros vivimos dentro de la casa de Dios. Hoy por hoy, lo que nosotros tenemos ya no va a ser lo mismo que lo que teníamos antes.
Porque antes decíamos, voy a ir a la congregación y en la congregación me reúno y somos una congregación de bendiciones. Ahora nosotros podemos decir, la casa de Dios, el techo que nos cubre es un techo muy grande, es un techo que abarca todo el mundo. Y ese mundo completo es la casa de Dios. Y te voy a decir algo, en este momento hay personas que están recluidas en sus habitaciones, como cuando tú de repente te dabas cuenta que tu hermanito menor o tu hermano mayor estaba dentro de su habitación con alguna situación difícil, con algún problema. Entonces tú llegabas o tú puedes llegar a la habitación de tu hermano y tocar la puerta y venir a decirle, yo vengo contigo porque quiero ayudarte. Quiero que tú sepas en este momento que puedes contar conmigo. Y sabes una cosa, probablemente tú vas a tocar la puerta de tu hermano, de tu vecino, para decirle, ¿cómo estás? Y no te digo que lo vayas a visitar. Puedes hacer una llamada, puedes hacer una llamada de WhatsApp, una videollamada para ver cómo está, para decirle y externarle que el mismo temor que tú estás viviendo es el mismo temor que él está viviendo, la misma angustia de que de repente se nos vayan a acabar nuestras provisiones económicas, que no estamos teniendo trabajos, muchos de nosotros. Este es el momento en el que todos necesitamos los unos de los otros. Ese es el cambio que nosotros debemos hacer dentro del arca, dentro de nuestra casa. Si tienes oportunidad, no dudes en utilizar tu dispositivo electrónico, hacer una llamada electrónica a tu abuelita, a tu hermano, a tu hermana, a alguna persona de la congregación que tú sabes que está pasando por alguna situación y llámala para decirle, te amo, quiero que sepas que estoy aquí con este corazón dispuesto a estar contigo. Así es que este último tiempo, esta última parte del mensaje, yo quiero dedicarlo a que nosotros podamos reflexionar, porque estamos pasando por este tiempo en el que, así como Noé salió del arca, nosotros tenemos que ser relevantes. ¿Escuchas la palabra? Y yo quisiera que tú pudieras hacer un rótulo en tu casa o en tu mente y decir, el día de hoy yo voy a ser relevante. Yo estoy seguro que vamos a tener eso en nuestra mente, y si tú vienes y dices, hoy voy a hacer el cambio, hoy voy a ser la persona que va a cambiar el pensamiento de otras personas, y al salir nosotros de nuestra casa, ser relevantes, hacer cosas distintas. Y no cosas que tengan que ver alrededor de negocios y todo eso. Claro que lo tenemos que hacer relevante para Cristo, relevante en nuestra vida. Así es que yo voy a pedirte que cierres tus ojos y tomemos estos últimos minutos para que podamos orar. Recordemos algo antes de que oremos. Quiero leerte una palabra de Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro medio sobre el cual nosotros podamos tener mediación. Solo Jesucristo es el único que nos puede llevar a la presencia del Padre. Y si tú lees Hechos capítulo 4, verso 12, nos dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Por eso, cuando quieras hablar con Dios, la única forma en donde te puedes dirigir a Él y que Él te pueda responder, porque tú puedes orar a cualquier cosa,
Pero si tú oras al Hijo de Dios, al que entregó su sangre por ti y por mí en la cruz del Calvario, tienes la seguridad de que eres sacerdote. Así es que oremos. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte en este momento que me des la oportunidad de reflexionar en este espacio para poder ser, Señor, la persona que en el momento en el que salga, yo sea relevante. Pero mientras estoy dentro del arca, mientras estoy dentro de mi casa, yo tenga la oportunidad de poder transformarme, que pueda desaprender, que tenga en este momento el coraje, Señor, de poder desaprender cosas para poder aprender las que me va a traer este nuevo tiempo. Y Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a transformar mi casa, ayúdame a transformarme a mí mismo y permíteme que cuando yo salga sea la sal de la tierra. Y si tú no tienes a Jesús en este momento en tu corazón, si tú no le has invitado a Él a que pueda entrar a tu vida, pídele perdón en este momento. Toma un tiempo después de este mensaje para pedirle perdón al Señor por tus pecados, por las cosas que hiciste mal. Y arrepiéntete. Dice la Escritura que si nosotros recibimos al Señor, lo hacemos de corazón. Y dile a Él: Padre, en el nombre de Jesús me arrepiento de todos mis pecados. Sé que tú moriste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día trayéndome vida eterna. Y te doy gracias, te abro las puertas de mi corazón para que vengas a mi vida y seas el Señor y el Salvador de mi vida. Te amo y te doy gracias por estar conmigo en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Te agradezco mucho por este espacio de tiempo que pudimos estar. Recuérdate el momento en el que estamos para poder suscribirte. Acá en la parte de abajo aparece la palabra suscripción y también aparece la campanita. No dudes, por favor, de suscribirte para que te puedan llegar los mensajes directamente y colocarle en la campanita todas las veces. De una vez ahí aparece y dice todas, para que tú puedas recibir todos los mensajes que nosotros estamos enviando. Y no dudes darle like en esta parte que está acá en tu pantalla para que nosotros podamos tener esa retroalimentación de tu parte. Comunicarte con nosotros, por favor, a los correos y a las páginas que nosotros te decimos en este momento. Facebook es Verbo SR. Y el correo electrónico es ministeriosverbosr@gmail.com. La página de YouTube o el canal de YouTube es Verbo SR o el canal de tu servidor que se llama Ricardo Duarte Menéndez. Allí nos puedes encontrar. Quiero terminar orando, dando la bendición que el Padre nos da. Vuelvo a decir algo importante, no es una palabra que te da un pastor, es la bendición que Dios nos está dando en este momento. Así es que yo te pido que levantes tus manos y vamos a decirle al Señor: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor vuelva su rostro hacia ti. El Señor tenga misericordia de ti. Alce su mirada hacia ti y te conceda la paz. Y Señor, bendice las manos levantadas en actitud de recibir. Que todo lo que sus manos toquen sea de bendición. Que todo lo que sus pies pisen conquiste la gloria de tu reino. Y bendícelos con la bendición del Dios de Israel, que eres tú, Señor. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob te bendigan como padres, hijos, nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad y te esperamos para la próxima. Que Dios te bendiga.